La perseverancia es la marca por excelencia de la preservación divina. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿La fe es un don de Dios? ¿Sí o no? ¿Y el arrepentimiento es un don de Dios? Sí, es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque la persona cree. ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? Porque la persona se arrepiente. Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está preservando a alguien? Porque esa persona está perseverando. La fe verdadera persevera hasta el fin, como vimos en el texto de Primera de Juan. Pero por otra parte, el autor también quiere ayudar a los verdaderos creyentes de esta iglesia a que puedan experimentar la seguridad de salvación. ¿Lo vieron en el versículo 11? Que muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Que puedan estar seguros de que son salvos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo. Y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa. Así que
prefiero quedarme aquí seguro. O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran, que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo, ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia, y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia
en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera: aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? En la Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía: come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así? Mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. O sea, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico
no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad. Pero tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él, no en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma, amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer, y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por Él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años, con paciencia, pero Dios le dio el hijo. La historia de esos hombres, mis hermanos, quedaron registradas en las Escrituras con un propósito didáctico. Dice Romanos 15: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril, esta mujer salió embarazada? ¿Y sabes qué fue lo que le embarazó? La promesa de Dios. Dios lo prometió, y cuando Dios promete algo, Él lo hará en su tiempo,
pero Él lo hará. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo. No es creer, es seguir creyendo. Es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo y en la forma como Él quiere hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Eso es paciencia. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos nos dé la impresión de que Dios se olvidó del asunto. Mira, mi hermano, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas. Si tú llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y vuelves a llamar y no se te abre, y por eso dejas de llamar, puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios. Eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida. ¿Y sabes cuál es la lagartija que fortalece la fe? Yo no sé cómo le llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina, pero los push-ups, no sé cómo decirle. ¿Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe? Seguir esperando a la promesa de Dios. Esperar fortalece la fe. Dice en Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta. Dice el salmista en el Salmo 123: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130: espero en el Señor,
En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Te das cuenta, mi hermano, la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, vivirás frustrado. Te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas. Te vas a frustrar. Dios pudo hacer el mundo en un segundo, pero lo hizo en 6 días. Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la fue trabajando poco a poco, poblando la tierra hasta hacerla productiva. Dios hace las cosas en su tiempo. Mi hermanos, no es como a nosotros nos parece mejor, sino es como Él sabe que es lo mejor. Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios. Había una sequía de 3 años y medio, y el Señor no envió la lluvia de inmediato. Elías le dice a su criado: ve a ver si tú ves algo en el cielo. El criado regresó diciendo: yo no veo nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. ¿Saben cuántas veces volvió el criado? 7 veces. Óigame, hay que tener paciencia. En este caso del criado con Elías. Pero ya no te dije que no hay nada. Ve otra vez. Finalmente el criado llega y le dice: veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho, desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nube, ni una sola. Ahora imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice: ay, parece que va a llover. Elías, que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios, le dice al criado: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dios tiene su forma de obrar. Él desea moldear nuestro carácter, y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente, y ¿saben lo que hace Dios? Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Enseñándote a esperar con fe y con paciencia. Tu mayor problema no es que te atiendan. Tu mayor problema es tu falta de fe. Y Dios está moldeando tu carácter. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, el Señor ni se apresuró. Él esperó pacientemente a que el problema se pusiera peor para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro finalmente murió
y Cristo lo levantó de los muertos. Y en el proceso le enseñó a Marta y a María a esperar con fe y con paciencia. La hija de Jairo, cuando este hombre acudió a Cristo, su hija aún vivía, pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino tratando otro caso, el de la mujer que tenía flujo de sangre. Y ustedes saben lo que sucedió. La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos. Estas historias están en la Biblia, mis hermanos, para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendiéramos a tener fe y paciencia. A veces va a parecernos que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Señor, ten misericordia de mí, mi hija está posesa por un demonio, y Cristo ni le escucha. Los apóstoles vienen: por favor, Señor, haz algo para que esta mujer nos deje tranquilos. No es correcto quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Yo vine primero a los perdidos de la casa de Israel. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice: mujer, por causa de tu fe, lo que tú quieres te será hecho. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Esta mujer no desmayó, y por medio de la fe y de la paciencia obtuvo la bendición que deseaba. He aquí entonces, mis hermanos, la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él ha de guardarnos en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia, en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Él lo ha prometido y Él lo hará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si esperamos en las promesas de Dios con fe y con paciencia, tendremos el combustible necesario para energizar nuestra diligencia en el cuidado de nuestras almas. Recuerden lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que tengan seguridad de salvación. ¿Para qué? Para que no seáis perezosos. Para que no seáis perezosos. Las promesas de Dios son las que le dan contenido a nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que el autor de la carta dice más adelante. Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. ¿No es así? Hay gente que jura por Dios. ¿Y por quién jura Dios? Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios juró por sí mismo.
a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Seamos fuertemente, grandemente animados, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del animal y rociaba el propiciatorio? Bueno, allí entró Jesús con su sangre para decirle a su Padre y a los ángeles: yo derramé mi sangre por este hijo mío. La justicia de Dios ya está satisfecha. Es imposible que Él termine en otro lugar que no sea en mi presencia. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa promesa. Mira, mi hermano, en la misma medida en que seamos capaces de esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios, en esa misma medida seremos capaces de poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro al inicio de su segunda carta. Recuerdan, y voy a leer la Biblia de la Reina Valera. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Este es un texto muy denso, pero mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es básicamente esto: todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana, todo lo que tú necesitas para seguir avanzando hacia la piedad, ya Dios te lo dio por su divino poder. Eso es parte del paquete de la salvación. No nos falta absolutamente nada para nuestra vida cristiana y para la piedad. Ya lo tienes por su divino poder. Ahora, ¿cómo fue que Dios nos concedió todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No le suena raro eso? Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo Dios llama por su gloria y excelencia? Muy fácil. Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ser capaces de ver con deleite la gloria y las excelencias de Jesús, lo que lo hacen a Él el ser más hermoso, el ser más deleitoso de todo el universo. Y de esa manera Dios nos atrajo a Jesús por su gloria y excelencia. Y ahora Pedro está diciendo: el hecho de saber que el poder omnipotente de ese Dios que nos llamó por su gloria y excelencia está obrando en nosotros hasta que estemos en su presencia en cuerpo y almas glorificados, es una poderosa motivación para poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Alguien lo ilustra de esta manera: imagínate que tú eres un prisionero de guerra en un campo de concentración y has perdido toda esperanza de salir vivo de allí.
Y en tu desesperanza, ya tú comenzaste a vivir descuidadamente. Tú lo que quieres es sobrevivir hasta la muerte. Y ya tú no te preguntas si algo está bien o algo está mal. Como decimos en buen dominicano, tú estás dado al pecado. Pero de repente te enteras de que se está planificando un intercambio de prisioneros. Y ves que se acerca a la fila donde estás tú el guardia que tiene la responsabilidad de señalar a los que van a ser libertados y enviados de vuelta a su familia. Si el guardia te señala a ti, eso no sería un mero conocimiento. Recuerden que Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ese conocimiento transforma, ese conocimiento anima. Si el guardia se te acerca a ti, tú no vas a pensar, oh, qué interesante, me llamó a mí. No, mi hermano, en ese momento el poder de la esperanza va a energizar todo tu cuerpo y tu alma, porque sabes que has sido llamado para ser de nuevo un hombre libre. Bueno, eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. El hecho de saber que el Dios de gloria se nos ha acercado y nos ha dicho, tú que estás allí, ven, yo te mostraré mi gloria y te daré una vida eterna glorificada para disfrutarla. Esa es una esperanza que energiza nuestra diligencia para seguir avanzando en el camino de la piedad. De ahí lo que sigue diciendo Pedro: como ustedes tienen esas preciosas y grandísimas promesas, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se dan cuenta? Este texto concluye como comienza Hebreos 6. Pedro lo pone al revés. Esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios es lo que nos hace diligentes para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento y así sucesivamente. Mis hermanos, no hay forma de avanzar sin esperanza. Y la esperanza se alimenta de las promesas de Dios. Solo si aprendemos a esperar en ellas con fe y con paciencia. Promesas, esperanza, fe y paciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tanto tú estás alimentando tu esperanza con las promesas de la palabra de Dios? ¿Qué tan a menudo tú traes esas promesas a tu mente, sobre todo cuando estás en medio del dolor y de la aflicción? ¿Cuándo fue la última vez que en una forma consciente tú meditaste en una promesa de las Escrituras hasta que la paz y la quietud trajeran descanso a tu alma? ¿Qué tan dispuesto tú estás a seguir esperando en Dios, sabiendo que Él selló cada una de sus promesas con la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario? Recuerda que es por fe que andamos, no por vista. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin, no te canses, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos y no imitadores
de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Desde el principio de la historia de la redención, vemos que dentro del Israel nacional, Dios tiene un Israel espiritual escogido por gracia. Vean otra vez Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, y no solo de Israel, sino del mundo entero, también de los gentiles. De manera que la salvación no depende de la raza, depende de la gracia. Ahora, ¿quiere esto decir que los incrédulos se perderán porque no fueron escogidos? Dios tiene un pueblo escogido por gracia. Entonces aquellos que no se salvan es porque no fueron escogidos. Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo desde el final del capítulo 9 hasta el capítulo 10. Y su respuesta básicamente es esta: si bien es cierto que Dios es el responsable de la salvación final de los creyentes, el hombre que se pierde es responsable de su condenación. Esa es la respuesta de Pablo. De manera que la razón por la que los israelitas rechazan a Cristo no es porque no fueron escogidos, sino porque en su orgullo ellos prefieren tratar de ganarse la salvación por medio de su esfuerzo, por medio de su obediencia a la ley, antes que venir como mendigos pidiéndole a Dios misericordia. Romanos capítulo 10. Versículo 3: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ese es el problema, dice Pablo. No, yo no quiero la justicia como un regalo, yo me la quiero ganar con mi obediencia. Ese es el contexto del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y podemos resumir la enseñanza de esta sección de Romanos 14 al 21, capítulo 10, 14 al 21, en dos encabezados. En primer lugar, en los versículos 14 y 15, Pablo nos muestra que la predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Muy sencillo, ¿verdad? Nada complicado. La predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Y luego vamos a ver que Pablo dice: los israelitas escucharon la predicación y la rechazaron. Pero lo primero que él quiere demostrar es: ellos tenían lo que se necesitaba. Predicación. Noten versículo 13. Yo estaba ahí sentado, y cuando Sigfrido dijo vamos a leer la escritura, yo sabía que el texto que tocaba leer hoy era Romanos capítulo 14, 10, 14 al 21, porque yo mismo fui que pedí que lo leyeran. Pero en mi mente pensé: ay, si leyera desde el versículo 13. Y eso fue lo que él hizo. Versículo 13, para ponerlo en contexto: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Ven el punto, mis hermanos? Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. ¿Saben que hay personas que invocan a Cristo y no son salvos? Cada vez que tienen un problema,
Y sobre todo si es un problema serio, ¡ay, Señor! Ellos invocan, Jesús, ayúdame. Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Para esas personas Jesús es como un paramédico. Ustedes que tienen un accidente de tránsito, esperan que llegue el 911, viene el paramédico, te atiende, te da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico nunca más. Tú no lo vuelves a ver, probablemente. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de rendición y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por paramédico, no por Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Serás salvo. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del Evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo, invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos acerca del Evangelio. Creer, conocer, creer en los hechos del Evangelio. De ahí la primera pregunta de Pablo en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Imagínate que tú estás en un río profundo. Hay algunos ríos aquí en República Dominicana, por lo menos cuando yo era chiquito eran profundos, y a veces se formaban remolinos y una persona fácilmente se podía ahogar. De hecho, a veces se topaban con arena movediza. Era peligroso. Ahora imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es hondo, estás en un remolino, te estás ahogando, y así rápidamente tú ves de un lado del río a un niño de 6 años que ayer fue que comenzó su primera clase de natación, y del otro lado a un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados, y entonces clamarle que te salve. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si no conocemos esos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud y de la condenación del pecado y me conceda como un regalo la vida eterna? ¿Cómo se lo voy a pedir? Hay personas que de verdad yo creo que son bien intencionadas. Quizás tú los has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial y a todo el que pasa por ahí le dice: Dios te ama, Dios te ama. Vuelvo y repito,
Probablemente son bien intencionados, pero déjenme decirles que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso. Dice en Santiago y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que hay que ser un teólogo para salvarse. No hay que ser un teólogo. Estas son verdades muy sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, ser condenados en el tribunal de Dios. Pero el Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. ¿Es difícil de entender? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando por misericordia. ¿Es eso difícil de entender? Pero eso nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición. No es que un día tú te levantaste y dijiste, ven acá, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y te pones a razonar y llegas a la conclusión de que Él murió por nuestros pecados. No, eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, o por medio de la predicación. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ven, yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Yo necesito predicación. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante en la segunda pregunta que necesita más observación. Y mira, mi hermano, de verdad, si tú no te acuerdas de nada de este mensaje, pero te acuerdas de esto, yo me iré, medianamente satisfecho. Yo quisiera que tú recordaras todo el sermón, pero me voy a ir bastante satisfecho. Lo que dice la segunda pregunta literalmente es lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Fíjense que yo sé que nuestras Biblias incluyen acerca de quién no han oído. ¿Cómo creerán en aquel acerca de quién o de quién no han oído? Pero lo que el texto griego dice literalmente es esto: ¿cómo creerán en quién no han oído? Mis hermanos, lo que voy a decir esto con calma, así tranquilo, para que no nos perdamos. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí
no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar a Cristo. No es de Cristo, es a Cristo. Podemos traducirlo también de esta manera: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que hacer oír la voz de Jesucristo desde el púlpito, porque este libro es su palabra, inspirada por su Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo le llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo escribo una carta, te envío una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica algunas cosas de la carta que tú no entiendes, en cierto modo tú me estás escuchando a mí, no al que te está leyendo la carta. Tú me estás escuchando a mí. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya eso de por sí es extraordinario, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, moviéndose en medio de los 7 candeleros de oro, como dice en Apocalipsis, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Mis hermanos, Cristo está aquí. Cuando su iglesia se congrega, Él está aquí haciéndonos oír su voz a través de la predicación. El discurso del buen pastor, Juan capítulo 10. En verdad os digo. Y cuando Cristo usa esa fórmula, está diciendo: mira, esto que te voy a decir no es una migaja de verdad, es una montaña de verdad. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre. ¿Se oyeron eso? Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 16: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y la pregunta es: ¿y cómo podemos oír esa voz? Porque Pablo está diciendo: nadie se puede salvar a menos que escuche la voz de Cristo. Pero esa voz no viene directamente desde el cielo, sino a través de la predicación. ¿Y cómo irán?
Otra vez el texto nuestro dice sin haber quien les predique. Literalmente el texto griego dice, ¿cómo irán sin predicación? ¿Cómo irán sin predicación? Es a través de la predicación del Evangelio que las ovejas de Cristo escuchan su voz. Es lo mismo que vemos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo, en el versículo 16, dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y griegos para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Y ahora escuchen. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Vino. ¿Y cuándo Cristo fue a Éfeso? Cristo nunca salió de Israel, de los contornos. Lo más lejos que él llegó fue a Sidón y a Tiro, arriba en el norte. ¿Cuándo Cristo estuvo en la ciudad de Éfeso? Escuchen cómo John Stott responde esta pregunta. El mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, predica la paz mediante sus heraldos, sus predicadores, sus pregoneros. Y otro teólogo llamado Gustav Wingren, él dice lo siguiente, perdonen el nombre tan raro, pero me encanta la cita. Es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina para acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escuchar. ¡Wow! Miren, mis hermanos, yo tengo la convicción de que los creyentes vendríamos a la iglesia con otra actitud si recordáramos que la predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico. Es el medio a través del cual Jesucristo se hace presente y hace oír su voz a través de la voz de un predicador. Y así edifica su iglesia y así salva a los perdidos. Mis ovejas oyen mi voz. Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, otra vez literalmente, como Dios rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mis hermanos, los predicadores no somos simples mensajeros. Los predicadores no somos simples maestros. Somos mensajeros, somos maestros, pero somos más que eso. Somos embajadores. Un embajador es aquel que ha sido oficialmente llamado y comisionado para hablar en nombre de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Por eso es que nosotros nos paramos aquí a predicar, porque no venimos a negociar esto. No venimos a preguntar, ¿tú qué piensas? Vamos a hacer una mesa redonda. No estamos haciendo ninguna mesa redonda. Estamos aquí como embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores, diciéndole al mundo, así dice Jehová. Y todo el mundo debe escuchar su voz. No estamos negociando nada. Estamos anunciando algo en nombre de Dios. En nombre de Dios.
De ahí la cuarta pregunta de Pablo en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Enviados por quién? Bueno, por el contexto debemos entender que Pablo se está refiriendo a Dios como aquel que envía, comisiona a sus mensajeros. Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Dios los envía para anunciar en su nombre que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Los predicadores, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Y los predicadores somos los embajadores que traemos palabras de paz a los enemigos de Dios. Estamos anunciando que Jesucristo, el Dios encarnado, pagó la deuda de nuestros pecados y que ahora Dios ofrece perdón, reconciliación, vida eterna por medio de Jesucristo para todo aquel que cree. Es por eso que los pies de los que llevan este mensaje al mundo son tan preciosos. Versículo 15. Cuán hermosos, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y Pablo está citando aquí un pasaje que se encuentra en Isaías 52. Y otra vez, esas cosas, ¿verdad?, difíciles que yo a veces digo desde el púlpito. Isaías 52 está exactamente antes de Isaías 53. ¿Y de qué habla Isaías 53? Del sufrimiento del siervo de Jehová. Pero escuchen lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 6, hablando de lo que iba a ocurrir cuando los israelitas regresaran del exilio babilónico. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosos son esos pies. Fuimos comisionados por Dios para proclamar el mensaje, el glorioso mensaje de que nuestro Rey Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ya está entronado en los cielos a la diestra de Dios el Padre y tiene toda potestad para conferir perdón y vida eterna a todos los que creen en Él invocando su nombre. Cuán hermosos son esos pies. Mis hermanos, qué privilegio para los que predican y qué privilegio para los que escuchan. No el que escucha a un predicador, no importa quién sea, es el que escucha la voz de Jesucristo a través del predicador. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Dios estableció predicadores para hacer oír a través de ellos la voz del buen pastor. Mi amigo, no esperes ver una visión, no esperes escuchar una voz del cielo. Escucha a sus embajadores. La palabra predicación que Pablo usa aquí significa pregonar como un heraldo.
Se aplica primariamente, no únicamente, pero primariamente a los hombres que han sido llamados por Dios, comisionados por Dios para predicar públicamente su palabra. Pero ¿saben qué? Lo que se predica desde el púlpito debe resonar durante la semana, en la medida en que los creyentes comparten con otros el mensaje del Evangelio. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice Pedro en el capítulo 3, versículo 15. En otras palabras, escucha la voz de Cristo y obedécela. Santifica al Señor en tu corazón. Ahora, cuando tú hagas eso y comiences a moverte en el mundo como un verdadero cristiano, eso va a levantar preguntas. Y Pedro dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el mundo volviéndose loco por el coronavirus. El esposo tratando de largarse de la casa, la esposa tratando de matarlo, y los vecinos viendo este hogar cristiano y se preguntan: ¿y qué es lo que esta gente tiene? Mis hermanos, nadie va a invocar el nombre de Cristo a menos que crea en Cristo, y nadie puede creer en Cristo a menos que escuche el mensaje del Evangelio. Es por eso que los pies de los que se desplazan para compartir este mensaje son tan hermosos. Mira, mi hermano, mi hermana, déjame decirte algo, sobre todo las hermanas. Es completamente irrelevante si tú eres hermosa. Es completamente irrelevante si tienes una hermosa figura. Dios está mirando tus pies. A Dios le importan tus pies. Tus pies. ¿A dónde van tus pies? En tu anhelo de que otros conozcan a nuestro bendito, glorioso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. ¡Cuán hermosos son esos pies! Viene a mi memoria el famoso corredor ateniense Filípides. Cuando Grecia derrotó el imperio persa en la batalla de Maratón, año 490 antes de Cristo, el general Milcíades reclutó a su soldado más veloz, Filípides, para ir a Atenas a dar las buenas nuevas de que ellos habían vencido, de que los persas habían sido derrotados. Y cuenta la historia que Filípides corrió tan rápido los 42 kilómetros que había entre los campos de Maratón y la ciudad de Atenas, que cuando llegó a la ciudad, con su último aliento solo pudo decir: hemos vencido, y ahí cayó muerto. Y es en honor de Filípides que nosotros corremos, digo yo, no, los que corren el famoso maratón, que son 42 kilómetros, 26 millas, la misma distancia que corrió Filípides en aquel día. Oh, mis hermanos, el mensaje que nosotros tenemos que comunicar es infinitamente más importante que el que corredor alguno haya comunicado jamás. Cristo venció en la cruz, el diablo fue derrotado, nuestra deuda fue saldada, completamente saldada, y ahora Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Oh, cuán hermosos son esos pies. Pero ahora viene la segunda parte de la argumentación de Pablo, en los versículos 16 al 21. Recuerden el contexto. Y lo que Pablo va a decir ahora es que lamentablemente, muchos de los que escuchan el mensaje del Evangelio
deciden permanecer en la obstinación y rebeldía de sus corazones. Versículo 16. Sin embargo, Pablo ha dicho algo tan glorioso, pero de repente dice, sin embargo, y yo me imagino de verdad que cuando Pablo escribió esto, su corazón estaba roto en 1000 pedazos. No todos hicieron caso al Evangelio. Miren qué glorioso es la predicación. Cristo mismo llamando a los hombres, pero no todos hicieron caso, no todos obedecieron. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese texto se encuentra precisamente en Isaías 53. ¿Ven? Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Isaías 53, Señor, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es interesante notar que ese texto de Isaías 53 se cita al final del ministerio de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, antes de la semana de la pasión. Dice, no, los judíos no creyeron en Jesús, como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese mismo texto aparece en Hechos 28 para hablar del ministerio de Pablo, y dice una vez más que los judíos no oyeron, no creyeron, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ven? Mis hermanos, la predicación puede ser ungida por el Espíritu de Dios y no producir absolutamente nada en el corazón de muchos. Pasó con Jesús, pasó con Pablo, y ha pasado con muchos predicadores a lo largo de la historia. Nosotros no podemos evaluar a un predicador por el tamaño de su iglesia. Hay predicadores muy fieles que tienen iglesias muy pequeñas, están en lugares muy duros. Y hay predicadores de la prosperidad enviados por el mismo infierno con estadios llenos de personas. Porque dice que se amontonarán gente teniendo comezón de oír. Eso es lo que la gente quiere oír, no este mensaje del Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, Cristo debe ser escuchado para ser creído, y Él es escuchado por medio de la predicación del Evangelio. Versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír. ¿El oír qué? Porque ese texto no dice, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Vieron? La fe viene por el oír, y el oír es que viene por la palabra de Cristo. ¿El oír qué? El oír la voz del mismo Cristo. Es el versículo 14 otra vez. La fe viene por el oír a Cristo, y ese oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Cristo. Pero qué triste que muchos que tienen el privilegio de escuchar, y algunos están sentados en esta iglesia y vienen con sus padres domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Yo recuerdo, me vino ahora a la memoria cuando yo comencé a visitar la iglesia. Alguien predicó un sermón evangelístico usando el personaje de Sansón, y él decía, Sansón no sabía que Dios se había alejado de él. Y el predicador, un predicador muy sencillo, él decía, tú estás ahí sentado en tu silla y tú no sabes que estás sin Dios, y él llamaba a las personas, ven, ven.
Y yo recuerdo como si fuera ayer, yo sentado en esa silla con lágrimas en mis ojos, diciendo: no voy a ir. Increíble la dureza de nuestro corazón. ¡Cuánta dureza! Mis hermanos, lo que Pablo está tratando de probar es que el problema de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el evangelio, fue que ellos decidieron mantenerse en incredulidad. Vean el versículo 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Tal vez Pablo es que mira, es que nunca oyeron el evangelio. Y dice Pablo, ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Pablo está citando aquí el Salmo 19, que habla no de la Biblia, sino de la revelación general de Dios en los versículos 1 al 6, y luego de las escrituras a partir del versículo 7. Y Pablo está usando la ilustración del sol que recorre toda la tierra cuando sale por la mañana y luego se pone en el ocaso, y dice: así mismo ha salido la palabra de Dios donde quiera que ha habido una comunidad de judíos en el primer siglo. Dios se encargó de llevarle su palabra. No fue que no escucharon, fue que no quisieron creer. Mi amigo, ese es tu problema. Tu problema es que tú sabes muy bien lo que el evangelio dice. Tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes que vas camino al infierno. Tú sabes que Jesucristo es el Salvador, pero no te quieres someter a Él como Señor. Yo he tenido que hablar muchas veces, sobre todo con jóvenes que me dicen: pero mire, pastor, créame, yo he hecho eso muchas veces. Le he dicho: Señor, sálvame, y no pasa nada. ¿Y saben lo que yo me imagino en mi mente que está pasando? Probablemente, porque no soy Dios, no veo el corazón de nadie, pero ¿saben lo que yo creo que está pasando? Que esas personas no se quieren ir al infierno, pero tampoco quieren dejar el mundo, y están con una soga aferrados al mundo, tratando de ver qué tanto se pueden extender para agarrar a Cristo e ir al cielo, pero sin soltar su pecado, sin soltar el mundo. Así no se puede. Es invocar a Jesús como Señor. Como Señor. Ellos escucharon. ¿Será que no entendieron? No, dice Pablo, ese tampoco fue el problema. Versículo 19, y añado: ¿acaso Israel no sabía? ¿Fue que no entendieron? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento. Os provocaré a ira. El texto que Pablo está citando aquí es Deuteronomio 32, 21. Y si ustedes hacen el esfuerzo cuando lleguen a sus casas de leer el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, van a ver que Dios está acusando a los israelitas de haberlo provocado a celos con su idolatría. A pesar de todas las obras que Él había hecho a favor de su pueblo, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son pueblo, los irritaré con una nación insensata. Y vamos a ver en el capítulo 11 cómo Dios usa eso para salvar a los judíos, porque hay judíos que se salvan, pero eso lo veremos más adelante. El argumento de Pablo aquí, y noten que esta cita es muy parecida a la que él había usado antes en el libro de Oseas: llamaré a un pueblo que no es pueblo y lo haré pueblo mío. La misma cosa. Lo que Pablo está diciendo es
al ver la conversión masiva de los gentiles, Israel debió haber reconocido que Dios estaba llevando a cabo lo que de antemano había prometido en sus propias escrituras. ¿Es que no leyeron la Biblia? Versículo 20. E Isaías, otra cita, Moisés, Deuteronomio, ahora Isaías. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Wow, hermanos, ese texto es tan hermoso. Déjenme leerles, perdonen un momentito más. Déjenme leer el texto tal cual está en Isaías 65, que es de donde Pablo está citando. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Wow, o sea, somos nosotros las criaturas que debemos decirle: Señor, heme aquí. Pero Dios es tan bueno que Él condesciende y se aparece a un pueblo gentil que no tenía la Biblia, que no conocía el pacto abrahámico, que no conocía las promesas del Mesías. Y Dios le dice a los gentiles: mírame aquí, heme aquí. ¿Y esos gentiles creyeron? Pablo acaba de cerrar su argumento, porque él comienza con lo mismo en el capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Ven el mismo argumento? Versículo 20: fui hallado por los que no me buscaban. Versículo 21: pero en cuanto a Israel, dice, y vuelve a citar a Isaías: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Wow, mis hermanos, Dios se está mostrando aquí como un padre que extiende los brazos a su hijo pródigo, a su hijo extraviado, y le pide que vuelva a casa. Hijo mío, vuelve, hijo mío. Las puertas de tu casa están abiertas de par en par. Serás bienvenido aunque vengas sucio como el hijo pródigo, habiéndote revolcado en el lodo. Ven, hijo mío. ¿Ustedes se imaginan eso? Dios, ven, mi hijo, ven. Pero el hijo decide mantener su actitud desafiante en contra de su padre. ¿Por qué la mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías? ¿Porque no fueron elegidos? No, porque no quisieron. ¿Ven el contraste, hermanos, entre Romanos 9 y Romanos 10? En Romanos 9, Pablo enfatiza la elección soberana de Dios en la salvación de los creyentes. A partir del capítulo 9, versículo 30 y hasta el final del capítulo 10, Pablo enfatiza la responsabilidad humana en aquellos que se pierden. No podemos escoger entre una doctrina y la otra. Las dos están en la Biblia. Pero pastor, yo no entiendo. Yo tampoco. Pero Dios lo dice. Dios lo dice. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me recuerda al niño aquel que cuando en la escuela dominical, un maestro inconverso lo quiso ridiculizar, le dijo: entonces tú crees que es verdad que una ballena se tragó a Jonás. Sí, profesor, yo lo creo, porque la Biblia lo dice.
Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena, ¿también lo creería? Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y las dos cosas están aquí: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Óyeme, mi amigo, la oferta del Evangelio está disponible para el que la quiera. La oferta, Dios tiene los brazos extendidos. La oferta del Evangelio está disponible para el que la quiera. Nadie que venga será rechazado, pero muchos se perderán por mantener una actitud desafiante y rebelde contra la gracia de Dios. Por eso es que no debemos perder de vista que eso incluye a un montón de religiosos, que prefieren seguir tratando de llegar al cielo por la escalera de su obediencia, por su propio esfuerzo, antes que aceptar como un regalo la gracia de Dios en Cristo. Esa es una forma muy sutil de rebeldía contra Dios. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Hay varias lecciones, varias aplicaciones que podemos extraer. En primer lugar, debemos venir a la iglesia con la expectativa de escuchar y obedecer la voz de Cristo. Mi hermano, mira más allá del predicador. Mira más allá del predicador. Contempla a Cristo mismo hablándole a su pueblo a través de la predicación de su palabra.